Que esté muy bien donde sea que usted esté, en la camita, en el bus, en el carro, en el tren, también en la sala, tomándose un cafecito. Esto es Cultura Electoral 22. Soy Giovanni Jiménez, director, politólogo y director de culturacr.net. Y en esta oportunidad vamos a comentar con usted un tema controversial. Indudablemente uno de los temas que se han venido reiterando en las últimas décadas, que es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Normalmente en redes sociales vemos que la discusión, el debate se pone muy intenso, precisamente, y muchas veces porque desconocemos qué es lo que sucede. La gente desconoce cómo es que funciona el financiamiento de los partidos políticos y eso se lo vamos a comentar hoy. Le vamos a mostrar cómo es realmente que funciona el Tribunal Supremo de Elecciones y el financiamiento. Y tengo aquí, por supuesto, a mi buen amigo Daniel González Chávez, que me acompaña en esta oportunidad y va a colaborar en este programa para que ustedes y nosotros podamos ir dilucidando algunas cosas interesantes sobre este tema. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Giovanni. Aquí yo siempre, ¿sabes? Entusiástico. Eso es lo mejor, eso es lo mejor, ese entusiasmo, así, esas ganas Contagioso, de, de aportarle a la gente. Sí, sí. Bueno, Dani. Ok, entonces, hoy estamos un poquito risueños, porque estábamos comentando algunas cosas que son bien, y es que son hilarantes, ¿verdad? Estamos más lúdicos que... Sí, sí, de lo que sucede en la política costarricense, hay cosillas que más bien, como dicen por ahí, reír para no llorar, pero algunas otras sí son bastante divertidas y entonces, pues bueno, siempre hay que estar con buen ánimo. Vamos a animarnos y usted va a estar en este programa con nosotros por estos minutos y ojalá, esperamos, sea de gran aporte para usted y a todas las personas que nos están escuchando o observando en este momento. Muy bien, vamos a hablar del financiamiento. Aquí hay gente que dice que la deuda política debería eliminarse. Hay gente que dice que hasta incluso se deberían de prohibir las donaciones o las contribuciones del sector privado. Y no hay un análisis. No hemos pensado por qué existe la deuda política, por qué el Estado, con los impuestos de nosotros, le paga a los partidos políticos. No sé si hemos hecho esa reflexión. Bueno, hoy vamos a conversar de eso y el peligro también del tema de las donaciones privadas. Nosotros en Costa Rica vamos a partir de ahí. Tenemos un sistema mixto, es decir, nuestra legislación permite que tanto el Estado como el sector privado, las empresas, y no las empresas, porque esto hay que hacer una aclaración, las cédulas jurídicas no pueden donar, sino las personas físicas pueden donarle a los partidos y contribuir con los partidos políticos. Entonces, las personas y el Estado, ambos pueden colaborar con un movimiento o un movimiento que produzca un partido político. Pero antes de entrar a ese tema, vamos a hacer un recuento porque hoy es muy interesante. Hoy es 5 de agosto, el día que estamos grabando este programa, y hoy se venció el plazo en el Tribunal Supremo de Elecciones para la inscripción de partidos políticos y de coaliciones. La primera noticia que tenemos es que no hay coaliciones, no hay ninguna coalición que vaya hasta este momento, ha reportado el tribunal, a competir para las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero del 2022. Sí tenemos 4 nuevos partidos. Y eso se lo voy a encargar a mi buen amigo Daniel, que fue el que investigó con el Tribunal Supremo de Elecciones estos interesantísimos datos. Bueno, me para verlos. Ahora, esto que vos mencionas de las coaliciones era muy de esperarse. Voy a hacer una pequeña cuña. Yo leí hace un tiempo un artículo que escribió don Antonio Sobrado para la revista Electoral. Y él lo ponía muy bonito todo, ¿verdad? Ponía que las coaliciones son facilísimas de hacer, que nada más requieren este acuerdo y este otro y esto, y que si no había coaliciones en Costa Rica no era culpa del tribunal ni del código electoral, era porque los partidos no querían, no hacían por dónde. Yo, sin ánimo tampoco de contradecir necesariamente a don Antonio, pero yo que estuve en una coalición y ayudé a negociarla una vez, una coalición local que hicimos aquí
en Tibás para una elección, puedo decir lo difícil y engorroso y costoso que es hacer coaliciones. El código electoral no es culpa del tribunal, pero el código pide tantas cosas. Imagínate que hay que tener cómo se van a repartir los puestos, cosa que es muy difícil porque tenés que llevarle a las asambleas que van a aprobar algo cuando ya los puestos están repartidos, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Es decir, si alguien no quiere, que alguien quiere ir en tal puesto, ya no puede quejarse o lo aprueba o no lo aprueba, ¿verdad? Tiene que ir Claro. un comité para arreglar los problemas, el plan de gobierno listo, la divisa hecha. Bueno, es un trabajo enorme. Bueno, y hay partidos que ni siquiera como partidos presentan un plan de gobierno hecho, entonces mejor ni hablemos, ni entremos mucho en esos detalles porque nos vamos por otro ahora lado. sí, ¿verdad? Por ley va a tener que hacerlo Sí, porque claro. ya está aprobado, pero... 4 partidos políticos, Dani. Es bastante difícil hacer coaliciones. No me extraña realmente que no haya cultura aquí, aunque probablemente hay otras razones, ¿verdad? Claro. Bueno, el caso es que, según nos informa el tribunal, para esta elección se formaron, por lo menos en los últimos días, llegaron al puro filo, ¿verdad? Los días antes de que se venciera el plazo, que era hoy. 4 partidos nuevos, que son Encuentro Nacional. Ahora tica. Ahora tica. Encuentro Nacional, Costa Rica Justa, Unión Liberal y Movimiento Socialdemócrata. Estos partidos tienen, pues, su origen en el primero, Encuentro Nacional, es una banderita muy bonita que es como el Chapulín Colorado, tiene un corazón rojo. Es el corazón del Chapulín Colorado completamente. Y lo fundó el exdiputado Oscar Campos, líder del movimiento Rescate Nacional controversial y polémico, ¿verdad? El diputado 58, el uno de diputado los 58. líderes que ha generado más revueltas y bloqueos y otras cosas afines. Pero me encantó lo de Chapulín Colorado. Adelante, Daniel. Googleen y verán que no miento. Sí, Pero bueno, sí. yo no sé, el lema va a ser ¿quién podrá defendernos? Seguramente. Daniel, por favor, pongámonos serios. Pero bueno, ahí en fin, ese es el partido de Oscar Campos, que bien sabemos, yo no sé si clasificarlo de extrema derecha o de extrema izquierda, una cuestión muy rara. Bien sabemos que Diputado 58 tuvo unas alianzas muy extrañas ahí con páginas neonazis para difundir. Pero sí es de extrema algo. Sí, es así, efectivamente, que es extremista, es obvio. Pero por otro lado, por lo menos la Extra, ¿verdad? Que bien sabemos, no ha sido nunca un diario muy amigo de ningún gobierno, siempre han querido, o siempre le tiran al gobierno que esté, sea cual sea, pero ellos se la tiran de que son un periódico muy popular y que son como de izquierda y que apoyan al pueblo y toda esta cuestión. Los presentó como el partido de los campesinos, ¿verdad? La Extra los presenta. Bueno, el diario Extra sabemos que tiene ligámenes muy fuertes con el sindicalismo costarricense, con Albino Vargas y otros grupos, ¿verdad? Entonces no es de extrañar que lo defina así. El otro partido es Costa Rica Justa. Costa Rica Don Justa. Dragos Dolanescu. De don Dragos Dolanescu, que recientemente se fundó justo al filo y que postula a don Rolando Araya. No me explico esa unión, la veo tan rara. Dragos Dolanescu, un tipo conservador de derecha, dura, una figura que es el típico populista de derecha que se ve como en otros países, ¿verdad? Como Trump y Bolsonaro y todas estas figuras. Utilitarismo puro sería entonces. Sí, aliado con un progresista, socialista, democrático como Rolando Araya, que muchos dicen que es el Bernie Sanders, ¿verdad? De Costa Rica. Yo lo veo un poco raro. Lo veo un poco Sí, extraño. es extraño, es una alianza realmente contradictoria. Eso yo creo que lo tenemos bastante claro. Después, el otro partido que llegó al filo fue el partido de Otto Guevara, la Unión Liberal. Unión Liberal, con Federico Malavasi de candidato y con algunas figuras ahí bastante conservadoras. Se llama liberal, pero en realidad el mismo Malavasi recientemente dijo que iba a quitar si ganaba, ¿verdad? Iba a quitar a este exministro, se me va el nombre, el exministro Garnier, porque era un enemigo de la familia y porque ellos son un partido. Sí, se armaron un pleito. De hecho, don Leonardo Garnier dijo que
que el hecho de que un conservador como Federico Malavasi le dijera esas cosas, para él era más bien entonces un halago. Claro. Eso era más bien positivo, ¿verdad? Lo replanteó. Y después está el Movimiento Socialdemócrata Costarricense, que es un partido completamente desconocido. Daniel, contémosle a la gente eso que vos me contaste, porque la verdad es que aunque sea un chisme quizás político, pues es muy interesante. Aparentemente este partido va a ser el plan B de Figueres Olsen. Bueno, no me consta, ¿verdad? No nos consta, obviamente. Digamos que hay un cuento por ahí que dice que este iba a ser como el plan B si no ganaba la convención. Bueno, a mí me llegó el rumor no nos consta. Que no nos consta, ¿verdad? Presuntamente. Pero bueno, supuestamente. Yo escuché el rumor, o me pasaron ahí el chisme de que efectivamente José María Figueres estaba trabajando en fundar un partido alternativo que fuera así, que se llamara el Partido Socialdemócrata, y lo estaba trabajando como una alternativa para lanzarse el candidato si no ganaba la convención, o incluso si del todo decía no tirarse, ni siquiera participar en convención, sino tirarse directamente como candidato. Entonces algunos rumores dicen que este partido era el plan B del figuerismo. ¿Qué tan cierto es? Pues por supuesto cuando lo sabemos. Bueno, dejemos el chisme por ahí, yo sé que te encanta, pero vamos a no entonces, no, mentira. Eso sí, no confundir con Progreso Socialdemócrata, que es el de Rodrigo Chávez. ¿Verdad? Muy importante. El Progreso Socialdemócrata es el que acogió a don Rodrigo Chávez, ya estaba inscrito. Y es con el que don Rodrigo va a la presidencia, a la candidatura. Ya hay 3 partidos que no con son cenas de $1,500 en el Club Unión. Y hoy informábamos en culturacr.net que un aspirante a diputado por ese mismo partido, cuando Rodrigo Chávez decía que también van a hacer cenas con pinto y chorizo. Y salchichón. Qué rico. Pero de ahí o sea, porque, bueno, como los de 1,500 en el Club Unión, entonces era para high class, entonces ahora van a hacer uno para nosotros los charraderos. Claro. Bueno, sí. Un poco elitista a mi criterio, ¿verdad? Y el comentario un poco... El Club Unión era con filete miñón y con caviar, digamos. Bueno, caviar y otras cosillas. Bueno, entonces el recuento nos dice que tenemos Accesibilidad sin Exclusión, Acción Ciudadana, Alianza Demócrata Cristiana, Costa Rica Justa, el Partido de los Trabajadores, Socialista Izquierda, Encuentro Nacional, Frente Amplio, Fuerza Nacional, el PIN, el Integración Nacional, Liberación Nacional, Liberal Progresista, el Libertario, que en esta ocasión no va con Otto Guevara, sino con el señor Valenciano Kramer, creo que es el Kramer o Kramer, creo que es. Kramer es el de la serie Seinfeld, no. Ese es el de la serie de Seinfeld, sí, cierto. Kramer es el de Kramer, okay. Kramer es el de las... El cobrador de las financieras. Correcto. Ese es de los cuando te llaman a cobrarte. Bueno, sí, pague pronto. Torta. Movimiento Socialdemócrata Costarricense, ya lo mencionábamos, Nueva Generación, el del PNG, que finalmente terminó siendo de vieja generación, ¿verdad? Se ha criticado sí. mucho el pensamiento conservador del señor Mena, Sergio Mena. Tenemos lo importante para ver si es que ya se posicionó su partido y su nombre, porque lo recordamos, ¿verdad? Nueva República es el de Fabricio, Progreso Socialdemocrático, que es el del señor Chávez, Renovación Costarricense, que era el partido Justo Orozco, ¿verdad? Bueno, así no sé si con Justo Orozco, pero ese es el partido Republicano Social Cristiano, el del doctorcito, así lo conocemos, ¿verdad? El doctor Hernández, Restauración, el de Avendaño, que de los Avendaños, sabemos claramente la Unidad Social Cristiana, Unidos Podemos, el de Natalia Díaz, Unión Costarricense Democrática, no sé, y el Unión Liberal, que es el de Malavasi y Otto Guevara, que acabamos de mencionar. El de Otto Guevara, exactamente. Muy bien, nada, esos son los partidos que van. Solo lo económico, tal vez. Bueno, pero bueno. En lo económico sí ahí, son libertarios. De esos que están ahí, 3 no se son... Se quedaron 2 votados, Daniel. Se quedaron 2 votados. 3 en realidad. No son nuevos, tienen ya meses de existir. Digamos. Bueno, tienen meses de existir, tiene razón, pero
aunque tiene meses de existir, esta es la primera elección en la que van a participar, que son Progreso Social Democrático, con Chávez. Fuerza Nacional, que aparentemente va a postular a Graving Moya, el periodista que hace las denuncias en Canal 7. Y Unión Costarricense Democrática, que aparentemente es un partido ligado a los gremios sindicales de la educación. Eso es lo que mi investigación arroja, la investigación que hice sobre este tema. Muy bien, excelente investigación, Daniel, pero nos falta que hay dos candidatos que todavía están sin partido. Rodolfo Pizar, cuyo partido no pudo ser inscrito, no a tiempo. Entonces, Rodolfo Pizar en este momento está sin partido, al igual que el señor Juan Diego Castro. Correcto. Bueno, hay una tercera que es Vivian Quesada, que estaba aparentemente tratando de resucitar a Fuerza Democrática para ser candidata, pero no lo logró. El naranjazo. El naranjazo iba a resucitar, ahí iba a nacer un hijito de naranjazo nuevo, ¿verdad? O sea, naranjitas nuevas, pero no, al final parece que no germinó porque no logró inscribirse a tiempo. Y eso nos deja 3 figuras sin partido que querían ser candidatos. Juan Diego Castro, que no ha conseguido quien le dé el espacio. Pisa ya se quedó, no logró inscribir nuestro pueblo y esta señora. Muy bien. Está completamente informado. Ya usted tiene el cuadro de hacia dónde vamos. Posiblemente las elecciones más fragmentadas en la historia de este país, lo hemos dicho en este programa, y esta cantidad de partidos políticos precisamente nos va reflejando que sí, hay una gran diversidad, además hay muchos candidatos, ¿verdad? Que utilizan a los partidos como insignias, como partidos de alquiler, ¿verdad? Hemos hablado de esto varias veces, y que ahora estos candidatos quieren ser presidentes, el caso de Chávez, el caso de Rolando Araya, el caso de Juan Diego Castro, Rodolfo Pizar, que son nombres que se escuchan en la palestra política, pero que no tienen un partido, salieron de sus partidos en algunos momentos y ahora están ahí tratando de posicionar sus nombres entre el electorado. Y eso posiblemente, como hemos dicho, nos lleve a una elección fragmentadísima, pero ya comentaremos más al respecto más adelante. El Código Electoral, y aquí vamos con el tema del financiamiento de los partidos políticos, el Código Electoral de 2009 establece que no hay límites para el financiamiento de los partidos políticos. Antes había límites. En el caso de los aportes privados. En el caso del Estado, el Estado puede financiar a los partidos políticos hasta en un 0,19% del PIB. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, en la discusión del presupuesto nacional, puede disminuir notablemente ese monto, y así ha sucedido, por ejemplo, en los últimos años, en el 2010, 2014 y 2018, en esos 3 procesos electorales, se disminuyó de un 0,19 a un 0,11%. De ese 0,11% se ha destinado un 3% a las elecciones municipales y el otro 8% a las elecciones presidenciales. Entonces, otra cosa interesante también, para que lo sepamos, es que el Tribunal Supremo de Elecciones puede adelantar hasta un 15% de los montos de financiamiento para que los partidos puedan ir pagando sus gastos operativos, un 80% de los partidos de escala nacional y un 20% de los partidos de escala provincial. Esto le da pues un poquito de oxigenación, de respiro. Algunos partidos incluso acuden a mecanismos financieros para lograr obtener dinero, ¿verdad? Los famosos bonos que los compran los bancos con una promesa de posible obtención de votos. Recordemos que el Estado costarricense le da dinero a los partidos políticos según la cantidad de votos que obtengan. Y para tener derecho a ese financiamiento, un partido político debe tener un mínimo de 4% de los votos emitidos, es decir, de la gente que va a votar, no de los que no votan. O haber ganado una diputación en la Asamblea Legislativa. Bueno, estos son datos muy importantes de los cuales hay que partir. Adelante, Daniel. Nada más aclararte que sí, por supuesto que son de los votos legalmente emitidos, pero hay que aclarar que los votos nulos y blancos no cuentan, ¿verdad?
no cuentan para ese efecto. Muy bien, excelente aclaración, Daniel. Entonces, tengamos claro eso. El partido necesita 4% de los votos mínimo para tener derecho a ese financiamiento, si no después, y tiene compromisos con bancos, se meten problemas, ¿verdad? Y Pero bueno, esto también es proporcional, ¿verdad? Entre más votos sacas, más toca. Y también por recordar que supuesto, hay deuda adelantada. Lo que pasa es que ya ha habido partidos que piden deuda adelantada y después no la pueden pagar. El caso de el Movimiento Libertario y algunos partidos provinciales, por ahí como Viva Punta Arenas, por ejemplo, que ya desapareció, pero que le pasó eso. sí, un 15% el Tribunal Supremo de Elecciones hace un estimado y ese 15% es el de deuda adelantada de lo que puede financiarse. Bueno, esos datos son muy interesantes para que entendamos que en Costa Rica, como habíamos dicho al principio del programa, existe un modelo mixto. Es decir, el Estado aporta un dinero y también aporta un dinero posiblemente los donantes que así lo quieran hacer, con cenas de $1,500 o con donaciones simples y llanas. Lo interesante de esto es que solo personas físicas es prohibido, ya lo sabemos, que los extranjeros donen. Eso también está constitucionalmente establecido para que sepamos y tengamos bien claro cómo funciona. Y aquí viene el tema controversial, Daniel, y es porque, bueno, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones establece que los objetivos de que el Estado financie a los partidos políticos son los de promover la participación de los partidos políticos, por supuesto, que haya más equidad, es decir, que las condiciones sean de mayor equidad entre los partidos políticos o las diferentes fuerzas sociales que existen y quieren participar a través de partidos. Promover un sistema de partidos pluralista, que bueno, curiosamente este es un objetivo que coincide muchísimo con la realidad que tenemos, ¿verdad? Un pluralismo Ya, más que bien, hoy yo ya creo que yo ido al otro llamamos, extremo. sí, multipartidismo, ¿verdad? Que ya llamamos multipartidismo, pero bueno, eso es parte de los objetivos, ¿verdad? Entonces, además, y aquí es donde viene el tema más, creo yo, importante en este asunto para que la gente debe conocer, es que el Estado financia para que la acción del gobierno no se vea eh, influenciada por los donantes privados o por quienes aportan, es decir, que no haya tráfico de influencia. Sin embargo, como hay igual donaciones privadas, muchos partidos basan todo su poderío y su campaña durante toda la época del bipartidismo. En realidad, estos dos partidos, la Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional, pasaron su poder en grandes contribuyentes que generaban a estos partidos una contribución importante. Hoy hay partidos donde incluso con denuncias muy graves, donde llegan bolsas negras con billetes y no se sabe qué pasó ahí. Y esto es muy grave, ¿verdad? El movimiento libertario también tuvo problemas. Bueno, aquí estamos hablando de Restauración, que hay denuncias muy serias sobre este tema, porque resulta que las donaciones tienen que ser a nombre de una persona. Si el dinero llega, el tesorero nacional o sus representantes deben darle un recibo a la persona, hacer un registro legalmente establecido por el tribunal y registrar cualquier dinero que llegue. Entonces, si llega una bolsa, si llega dinero y ese dinero lo agarran y de una vez lo gastan y se lo llevan y lo gastan y no lo reportan, ahí hay una ilegalidad. Y ese es el gran problema, que es decir, donde vienen las auditorías y donde vienen las denuncias y después surgen testimonios o testigos, personas que dicen que vieron dinero que nunca se reportó, y eso es un problema muy grave porque entonces, como ya se sabe, eso compromete la acción de gobierno no hacia la mayoría, sino hacia grupos creados de poder. Hay gente que dice, Daniel, que el financiamiento estatal o que la deuda política debería eliminarse, y con eso se deberían de construir casas y se deberían de disminuir, por ejemplo, el déficit fiscal o construir más hospitales y otras cosas. Pero el gran riesgo que tenemos en esta discusión, ¿verdad?, es que entonces solamente los grupos de poder, es decir, los que pueden donar, los que tienen dinero, puedan participar de las campañas políticas. ¿Vos qué pensás? Bueno,
la función original del financiamiento estatal, que no es solo de Costa Rica, muchos países lo tienen, era precisamente evitar que hubiera demasiada inequidad o desigualdad entre los partidos más pequeños y los partidos más grandes, ¿verdad? El hecho de permitir, por ejemplo, que un partido pequeño con pocos donantes pueda tener grandes cantidades de dinero. Cuando el PAC se originó, por ejemplo, allá hace casi 20 y resto de años, ¿verdad? No, hace más de 20 años, ¿verdad? Cuando se surge en el año 2000 y obtiene un resultado muy sorpresivo, donde, ¿verdad? En el 2002, que nadie se esperaba, que ya en tercer lugar muy alto. Recordemos que venía saliendo el bipartidismo rígido, ¿verdad? Donde el 98 había sacado 90% el PLN y el PUS. Nadie se esperaba un 25% de un tercer partido. El PAC recibe en ese momento una cantidad de ayuda estatal que le permite ya en el 2006 enfrentarse de tú a tú con, con los partidos más grandes. Antes eso, ¿verdad? Era muchísimo más difícil para partidos pequeños. Y no es el único que se ha visto beneficiado. El Movimiento Libertario, el Frente Amplio, etcétera. Aunque el Movimiento Libertario en algún momento renunciaba a la deuda, pronto dijeron, no, esto no nos conviene, ¿verdad? Y empezaron a dejar de renunciar. Y el PAC también, aunque renunciaba a la También, ¿no? mitad, no, el PAC renunciaba a la mitad de A la la deuda que mitad. dejaba. Correcto, sí. Pero en algún momento, porque por ejemplo en el 2006 obtuvo tantísima cantidad de votos, porque recordemos que empató con Oscar Arias, que para cuando le viene la deuda política en el 2010, aún renunciando a la mitad, era un montón. Era tanto que en realidad con la mitad de eso le alcanzaba y le sobraba ahora. Entonces, este tipo de cosas han permitido que partidos pequeños tengan acceso a dinero sin tener que ir a los grandes donantes. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, es un tema complejo. Si se quita la deuda política del todo, muy probablemente pasaría como en Estados Unidos. Estados Unidos no tiene deuda política ni nada por el estilo. ¿Verdad? El Partido Verde se jodió. El Partido Libertario se jodió. ¿Verdad? Ahí los dos partidos grandes reciben el 90% de las donaciones multimillonarias. ¿Por qué? Porque el empresario no le dona al que no cree que va a ganar. Las grandes corporaciones le donan o a los republicanos o a los demócratas, según su afinidad, pero porque saben que son los que tienen posibilidades de ganar y de ayudarles una vez que lleguen ahí, dependiendo obviamente del interés. Y las contribuciones privadas son muy complejas. Ya lo hemos visto, ¿verdad? El caso de la estafa PAC, tenemos que hablar, por ejemplo, cómo el PAC estableció un mecanismo en el que pretendió ingresar como donaciones el trabajo de la gente. Correcto. Es decir, el mecanismo establecía básicamente que usted llegaba y ofrecía un servicio profesional. Por ejemplo, usted era especialista en computación, llegaba, arreglaba y una computadora, perdón, usted llegaba, firmaba la factura y la donaba. Este mecanismo ya se demostró, bueno, que no estaba bien y un tribunal costarricense detectó que eso era un mecanismo de estafa. Para muchos no es así, ¿verdad? Hubo una discusión muy amplia sobre este asunto, pero sí, digamos, no estaba muy claro. Antes incluso hubo un mecanismo utilizado desde, no solamente en la campaña del 2010, que es la que dictamina este tribunal, sino que se había utilizado mucho antes. Entonces, y hay otros mecanismos, incluso ya hemos sabido cómo hay denuncias contra Liberación Nacional, lo que sucedió con el movimiento libertario, sobre supuestos servicios profesionales y otras cosas que no se comprobaron adecuadamente, con gente que luego apareció que no decía que no había ofrecido esos servicios, supuestamente. Y entonces, en los partidos en general, todos están implicados en controversias y en polémicas sobre cómo demostrar los gastos. Es que es un tema complicado. Vamos a ver. Por ejemplo, el Movimiento Libertario bien sabemos que cobró por unas capacitaciones al tribunal que ya las había pagado la Fundación Nauma. Esto fue incluso ya sentenciado. Y en el caso de Restauración pasó algo muy similar en cuanto a que, porque también se ha dicho que en el caso de Otto Guevara, muchas de las empresas
no me consta, ¿verdad? Es algo que salió en un reportaje, que muchas de las empresas de porteadores, por ejemplo, etcétera, pertenecían a figuras del propio movimiento libertario, ¿verdad? Que era como quien dice, bueno, yo le pago a esta empresa de transportes por los servicios que me da el día de las elecciones, pero yo se lo estoy pagando a un partidario, que es algo parecido a lo que sucedió con Restauración. Todo esto es presunto porque no ha habido condena, pero que se denunció que el equipo de campaña de Fabricio Alvarado le daba contratos multimillonarios ¿a quién? Al primo, al cuñado, al hijo de Carlos Avendaño. Entonces, técnicamente eso, pues obviamente son los tribunales los que definen si es ilegal o no, pero es un abuso del sistema, porque al fin y al cabo es como quien dice, bueno, yo recibo este dinero que originalmente estaba, la intención era que los partidos pequeños no se vean afectados por los que tienen grandes contribuciones, pero se lo estoy repartiendo a mis familiares y amigos. Sí, es que ese es el problema, Daniel. Es decir, finalmente entonces la creación de un partido político y el desempeño político se convierte en un negocio más que en una acción o un movimiento cívico o social en busca del beneficio de la población, sino en un negocio. Pero si la quitamos del todo, nos vemos en el problema. Exacto. Ese es el dilema. Entonces las grandes corporaciones van a tener total control, los grandes donantes van a tener total control sobre los candidatos, porque la única forma en que van a tener dinero para hacer sus campañas los políticos va a ser por medio de las contribuciones privadas. Entonces, claro, ese es el gran dilema, sin duda. Vea usted, Daniel. Va en la pared, ¿verdad? Es como... bueno, tal vez hay que, el asunto es buscar un punto medio, un balance, sí, un equilibrio adecuado. Vea usted que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, aquí tengo un documento del Tribunal Supremo de Elecciones, precisamente donde se explica el tema del financiamiento muy claramente. Ellos también reconocen los problemas que enfrentan. Dice que las principales debilidades del régimen de financiamiento partidario expuesto, el que acabamos de explicarle nosotros a ustedes también, cabe cuestionar, uno, la inexistencia de franjas electorales ni otros mecanismos de equidad en la contienda. Dos, la autorización de donaciones en efectivo. Es decir, necesitan autorizarse. Es lo que está diciendo el tribunal. Necesitamos que haya una autorización para esas donaciones para que se puedan dar. La debilidad del financiamiento adelantado. El mecanismo de financiamiento adelantado es débil. Bueno, ya usted mencionaba casos en los que hay partidos que no han podido responder por ese financiamiento. La dependencia de encuestas electorales, ojo, como criterio para adquirir financiamiento privado. Esto es gravísimo. Ya lo hemos visto en procesos electorales anteriores, cuando encuestas que luego han demostrado desaciertos muy grandes han permitido que partidos políticos obtengan gran financiamiento privado de bancos, ¿verdad? Mediante bonos, y luego no sea así. Entonces, ¿cómo respaldan? Bueno, el tribunal establece que hay garantías que los partidos deben poner, eso sí está claro, ¿verdad? Y que luego tienen que poner esas garantías a responder. Pero eso no es suficiente, porque el movimiento libertario puso garantías ahí y al final las garantías no sirvieron porque no cubrieron la deuda. Claro, bueno, es un ejemplo clarísimo lo que estás dando. Y 5, la persistencia de los certificados de cesión de la deuda política, es decir, los famosos bonos. Es decir, que se siga trabajando con el sistema de bonos. El tribunal no está tan a gusto con este asunto y de hecho dicen que desde abril de 2013 se sometió a consideración de la Asamblea Legislativa el expediente 18.379, donde al menos de estos 3 problemas se subsanan. Hay que entender para el que nos esté escuchando, tal vez que no lo tenga claro, por qué las encuestas influyen. Si usted llega a un banco como un partido político y dice, necesito dinero, necesito un préstamo para publicidad, la publicidad es carísima en este país. Bueno, tal vez ahora ya no tanto porque la televisión ha decaído un poco, pero una pauta en Canal 7 en hora pico son millones de millones, es una millonada lo que se gasta. Y ahora tenemos las redes sociales y otros mecanismos de divulgación. Sí, ahora son menos, tal vez menos el impacto, pero igual, dinero se necesita. Si llegas a un banco a pedir un préstamo para publicidad y sos, no sé, Sergio Mena, o no sé,
Oscar López, no sé, un candidato que aparece con 0,1% de intención de votos, el banco no te lo va a prestar porque a criterio del banco, lo que el banco va a decir, usted no va a recibir deuda política, eso no va a pasar. A veces hay sorpresas. Le pasó al PAC cuando nadie se esperaba que Otón Solís sacara tan alto, le pasó a Restauración, nadie se esperaba que Fabricio sacara tan alto. Muchos bancos en aquellos momentos les negaron préstamos en momentos distintos de la coyuntura y bueno, en ese sentido más bien se salvaron porque ahora no solo tuvieron que repagar el préstamo, sino que se quedaron con la mayor parte. Pero eso son situaciones muy coyunturales, partidos son la excepción. La mayoría de los partidos pequeños no tienen acceso a préstamo. Si la encuesta te saca alto, obviamente el banco va a decir, sí, está bien claro, don José María Figueroa, usted está de primero o de segundo, con mucho gusto le prestamos 100 millones, ¿verdad? Aunque eso no necesariamente es lo que se va a cumplir. El problema es el momento, ¿no? El problema es el decir, momento. Si una encuesta ahorita puede variar totalmente dentro de 4 o 5 meses, 6 meses, ¿verdad? Claro, y esto es algo que denunciaba José Miguel Corrales. Si vos ocupas que una encuesta te ponga primero, lo más fácil es pagar la encuesta. Es decir, hay partidos políticos que se presta para la corrupción. Ellos pagan la encuesta, ellos le pagan a la encuestadora para que lo saque alto y después ir a los bancos. Y es un círculo vicioso o virtuoso, dependiendo de cómo lo veas, desde la perspectiva, porque si es dinero bien invertido, si salís alto en la encuesta, el banco te presta y te da dinero, eso te permite hacer más publicidad, lo que te permite aumentar las posibilidades de sacar muchos votos y efectivamente sacar entonces una alta deuda política para pagar el préstamo al banco. Es todo un círculo de dinero. Claro. Bueno, y ya hemos visto que las encuestas en realidad puede ser que estén acertando en un momento dado, pero cambian, ¿verdad? Es una fotografía del momento y dentro de 3 meses la situación puede cambiar en 2 o 3 semanas. Lo hemos visto en las elecciones, en las últimas elecciones en las que ha ganado el Partido Acción Ciudadana, primero con Guillermo Solís, bueno, incluso con Otón Solís, como bien lo planteas, y luego con Carlos Alvarado. Entonces, bueno, son los bancos los que establecen que este es el mecanismo, es una especie de garantía que buscan los bancos, pero es una garantía que se la juegan y yo no creo que los bancos vayan a seguir con este mecanismo, han de estar reconsiderándolo, replanteando esta situación porque definitivamente las encuestas no son predictoras, sino que hablan de un momento y como bien lo decís, se prestan o se podrían presentar, dependiendo obviamente de la casa encuestadora, de la seriedad, profesionalismo y ética de esa casa encuestadora, que no sea así, pero se puede prestar para actos de corrupción, para manipular esas encuestas. Y además, recordemos que también a partir de las encuestas muchas veces se manipula también la preferencia electoral de los costarricenses, de los ciudadanos. Daniel, tenemos que terminar, se nos acabó el tiempo. Aquí entonces, muchísimas gracias por el aporte en esta oportunidad. Para despedirnos de la gente, adelante, Dani. Gracias a vos. Solo quería acotar, porque mencionaste el caso de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Para que lo cerremos no cerremos sin mencionar. El tema de Rodrigo, perdona, Daniel, era para ver el tema de las donaciones, ¿verdad? Porque claro, don Rodrigo establece que es un mecanismo válido, legal. Y tiene razón. Y tiene razón, exactamente. Es decir, estas donaciones se pueden establecer. No hay nada ilegal en eso. Incluso la mayoría de los candidatos hacen ese tipo de eventos, es decir, no hay que... Todos los partidos, tradicionalmente. El gran problema ahí es que don Rodrigo tal vez es muy novato, no sé, fue como una novatada y él no pensaba que se iba a hacer un escándalo y hizo publicidad. Esto normalmente los candidatos lo hacen muy silenciosamente, muy discretamente, con gente de confianza, con conocidos de ellos, pero esas cenas son totalmente normales, ¿verdad? No nos extrañemos. El punto ahí no es tanto que sea algo irregular o no, porque no lo es perfectamente legal. Lo que podría cuestionarse es, por supuesto, que los donantes, pues obviamente son sectores muy elitescos que después podrían influir o no, eso no lo sabemos, pero creo que eso es lo que la gente tiene que ver, no tanto que sea ilegal o no, porque no lo es, sino... Correcto, y luego la salida del salchichón, que bueno...
Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, por estar con nosotros en Cultura Electoral 22. Este es el programa 20, no me acuerdo, creo que curiosamente yo creo que es el 22, de hecho. Entonces, muchísimas gracias porque lo seguimos haciendo, porque obviamente ustedes nos acompañan, porque ustedes se interesan en estos temas, porque ustedes comparten. Yo insisto siempre, comparten este programa porque lo recomiendan, porque lo mandan a los grupos de discusión donde ustedes se encuentran y les dicen, vean, aquí hay una cosa interesantísima, eduquémonos un poco, conozcamos cómo es que se financian los partidos políticos, vean qué interesante, aquí hay cosas que yo no sabía, aquí hay análisis interesantes que se pueden, y debates y controversias y polémicas de las que podemos conversar. Sentémonos a escuchar el programa con calma y recomendémosle a la gente que también lo haga así, ¿verdad? Porque obviamente pues es mucho tiempo, es casi una hora, a veces son 40 minutos, 50 minutos, se requiere un poquito de interés, de paciencia y muchísimas ganas de aprender, de siempre ser mejor y conocer un poco más sobre el tema de la política electoral, de la cultura electoral y muchísimo más en estos meses en que vamos a tomar una decisión trascendental como como cada 4 años para el país, que son la elección de los diputados que van al Poder Legislativo y del presidente y todos los funcionarios que él va a decidir, va a llevar como ministros para el Poder Ejecutivo, para el gobierno. Muchísimas gracias, que esté muy bien, como siempre, donde sea que esté, y nos vemos en la próxima. Gracias, Daniel.